Comenzar, ¿puedes compartir un poco sobre tu experiencia, quién eres y tal vez por qué la gente debería prestar atención a lo que dices? Sure. Well, thanks, Alex. Bueno, gracias Alex. Es un placer y un honor estar aquí. Es un evento fantástico y me alegra ver a un gran grupo de personas que se han quedado hasta el final para la charla. For this talk. Tuve la suerte de obtener una beca y luego me gradué en ingeniería mecánica. El ejército me envió al extranjero para realizar proyectos de ingeniería de un solo núcleo, así que hice muchos proyectos estratégicos de computación en Europa. Terminé trabajando en el Comando Espacial del Ejército y estuve al mando de una estación terrestre de satélites y de seguimiento de guerra para el Estado Mayor Conjunto. Pasé un tiempo en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Luego el ejército me envió a obtener una maestría en ingeniería mecánica, una maestría en estudios estratégicos y estudios de posgrado en informática. Iba a quedarme, pero decidí que quería seguir una carrera más técnica, así que salí y terminé trabajando en Bell Labs, que era un lugar fantástico. Desafortunadamente estuve allí durante la división de la empresa, con la que quizás algunos estén familiarizados. Dejé Bell Labs y terminé trabajando en Lockheed para misiles y espacio. También trabajé para Northrop Grumman. Dirigí programas de tecnología estratégica en la industria de defensa. Trabajé para muchas de las agencias de 3 letras y finalmente fui subdirector de personal de tecnología de una empresa de $2.000 millones. Fui vicepresidente gerente general de una empresa de investigación y desarrollo con sede al norte de Virginia y luego permanecí en la Reserva Militar. Estuve al mando de todos los niveles de grado hasta brigada. Tuve la suerte de crear la Brigada de Infantería Mecanizada Expedicionaria más nueva del Ejército y fui subjefe de personal de un comando combatiente. En última instancia, esta experiencia se combinó para darme la oportunidad de asesorar al Comando Futuro del Ejército, la mayor reorganización de la Reserva del Ejército desde 1973, todo acerca de cómo el ejército podría ser más efectivo. Y mi última asignación estuvo relacionada con el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, la UAPTF, que quizás sea lo más apropiado para esta discusión. For this discussion. Bueno, Carl, aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Crees que una inteligencia no humana superior ha visitado este planeta? Right. So, Correcto. Las inteligencias no humanas existen. Las inteligencias no humanas han estado interactuando con la humanidad. Esa interacción no es nueva y ha estado ocurriendo continuamente. Y hay personas no electas en el gobierno que están al tanto de todo esto. Entonces, Carl, esa es una afirmación bastante audaz. Me pregunto, y tengo curiosidad, ¿qué tan seguro estás de que esto sea cierto? there's zero doubt. No tengo ninguna duda. Y Carl, ¿qué evidencia has visto? ¿Cuál fue el momento en el que desarrollaste ese nivel de convicción? Porque lo que estás diciendo es extremadamente importante y tiene muchas consecuencias. Y sé que mucha gente aquí incluso quizás puede no creer esa afirmación. Right. Well, probably a Correcto. better way to ask Bueno, that is probablemente una mejor manera de preguntar eso es cómo puede la gente de la audiencia llegar a un entendimiento común de qué es este fenómeno. Entonces, aquí hay dos caminos. Uno es por principios básicos y otro es a partir de los datos. Así que echemos un vistazo a los datos. Podemos ver a algunas personas que tienen acceso a información de muy alto nivel, como Paul Hellyer, quien fue el ministro de Defensa de Canadá y ha dicho lo mismo. Podemos ver a Haim Eshed, el ex jefe de la Fuerza Espacial de Israel, que ha dicho lo mismo. Christopher Mellon, subsecretario adjunto de Inteligencia, que ha dicho esencialmente lo mismo. Lou Elizondo ha dicho lo mismo. David Grush ha dicho lo mismo. David Grush tenía autorización para ver material a nivel presidencial. Entonces, estás viendo a personas que están en condiciones de saber esto y te están diciendo lo mismo. Podrías incluso echar un vistazo al grupo de los 8 en el Senado y el Congreso. Hay dos miembros del grupo de los 8, Marco Rubio y el senador Chuck Schumer, que firmaron la enmienda de la divulgación de fenómenos aéreos no identificados el año pasado, que básicamente decía que no les están diciendo la verdad al público norteamericano y que necesitamos seguir adelante con esto. Así que ese es un resumen de algunos de los datos. Ahora, desde un punto de vista de principios básicos, ¿qué tiene de inusual decir esto? Hay miles de millones
millones de estrellas en la galaxia. La vida aquí evolucionó en 500 millones de años, lo que es básicamente un abrir y cerrar de ojos. Hemos encontrado planetas alrededor de cada estrella que hemos observado, y es probable que el universo esté lleno de vida. Si nos fijamos en el programa SETI en particular, el programa SETI tiene todas las mismas suposiciones que usted aceptaría y que probablemente haría con respecto a este tema, excepto que creen que la inteligencia no humana está transmitiendo señales hacia aquí. Pero al mismo tiempo, nosotros no estamos transmitiendo señales. SETI no transmite señales, y las únicas señales que realmente se transmiten al espacio con una potencia suficiente provienen de la televisión abierta y los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos, de los cuales se podría argumentar que nuestra tecnología se está alejando. Vamos a los satélites, vamos a la fibra. La televisión abierta es cosa del pasado, y si se llega a un estado en el que la sociedad sea estable, tal vez no necesitemos sistemas de alerta temprana de misiles balísticos. Entonces, el otro tipo allí afuera probablemente no esté transmitiendo, pero lo que podría hacer ese otro tipo es venir hacia aquí, si es posible, y hay modelos de física que sugieren que eso podría ser verdad. Y bueno, Carl, lo que estás diciendo es extremadamente importante. Y has mencionado a otras personas que han dicho lo mismo y que también tienen similar credibilidad. Hay razones similares por las que deberíamos creerles a muchos de ellos. Sin embargo, el propio gobierno no ha hecho una divulgación formal. Han sido muy reacios a hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que es eso? Bueno, hay 6 razones básicas, y esto, nuevamente, se podría deducir a partir de principios fundamentales. Existe una razón de seguridad nacional, y está la falta de un plan. Existe la posibilidad de una disrupción social. Existe la posibilidad de que haya algún acuerdo no público. Existe el potencial de corrupción y el deseo de encubrirla, y simplemente está la intransigencia organizativa básica y la falta de prioridad que podría asociarse al tema. Entonces, todas estas cosas son factores. El problema es que, en realidad, el tema de la seguridad nacional abarca a todos los demás, por lo que tal vez haya una oportunidad de abordar la cuestión de la seguridad nacional de manera similar a lo que se hizo con las armas nucleares y la energía nuclear, de modo que la energía nuclear no esté necesariamente clasificada y esté disponible para el público. Pero la falta de un plan y el potencial de disrupción social son ingredientes clave que evitarían que cualquier líder responsable se presente con información cuando no tiene los medios para abordarlo de manera responsable. Sería irresponsable hacer eso. Bien, entonces lo que estás diciendo es que tienes una convicción absoluta de que una inteligencia no humana superior ha visitado este planeta. Hay facciones dentro de nuestro propio gobierno que lo saben, pero aún no tenemos un plan y pueden representar un problema de seguridad. Esto podría representar una amenaza para los humanos, pero aún así crees que debemos divulgarlo, ¿verdad? Correcto, exacto. En realidad, hay 3 razones que superan a todas las demás, y esas otras son básicamente válidas, como ya dije. El primer tema es el derecho moral. El gobierno existe por y para el pueblo, por lo que la naturaleza de la realidad no es fundamentalmente información del gobierno. La gente tiene derecho a conocer el mundo en el que vivimos, y la búsqueda de la felicidad requiere ese conocimiento. Entonces, esa es una especie de base filosófica general para esto. Pero ya sabes, como corolario de todo esto, si hubo casos de corrupción aquí, entonces necesitan ser remediados. Si hay una falta de supervisión adecuada, lo cual es sugerido por algunos de los denunciantes, eso debería ser remediado. Entonces, el primer problema es de base moral. El segundo problema es que estar en un modo reactivo nunca es preferible a estar en un modo proactivo. El modo reactivo es básicamente tratar de prevenir la desclasificación. Pero si eso falla, podrías tener una situación en la que tengas una desclasificación catastrófica, que cree todos los problemas que estabas tratando de prevenir. Entonces, un camino intermedio más equilibrado de divulgación controlada es la mejor manera de hacer esto, lo que, nuevamente, es un argumento a favor de cierto grado de desclasificación. Y la tercera parte es simplemente el avance social y la competitividad global. Se necesita incorporar más grupos de expertos en este tema para progresar y mejorar la sociedad.
Entonces, estas tres cosas juntas superan las otras 6 razones para la no for divulgación. non-disclosure. ¿Y qué crees que sucederá si no lo desclasificamos? Sé que mencionaste esta idea de la desclasificación catastrófica. Quizás la desclasificación sea forzada. ¿Qué piensas sobre eso? How do you think about that? So the situation's usually Bueno, la situación generalmente se piensa como un estado binario. Es como todo o nada. Y la gente lo ha discutido de esta manera, pero cualquiera que esté prestando atención se da cuenta de que el gobierno ya ha indicado que los fenómenos anómalos no identificados son reales. No son nuestros y no son nuestros adversarios. El Pentágono ha dicho eso. Y esto es para la gente que está prestando atención. Ese zapato ya ha caído. Entonces, mucha gente piensa que el segundo zapato a caer, es decir, que se trata de inteligencia no humana. Y tal vez la conversación se detenga allí, como si el presidente saliera y dijera, ya sabes, hay una inteligencia no humana. La verdad es que esto precipitará este crescendo de otras preguntas que tal vez el gobierno no está listo para responder. Eso cotejará, si no precipitará, potenciales ramificaciones negativas para la sociedad. Y como ejemplo de esto, en realidad, señalaría algo del pasado antiguo. El colapso de la Edad de Bronce. Eric Klein, de la Universidad de Princeton, en 2015, escribió un libro muy interesante llamado 1177 a.C., el año en que falló la civilización. Esto es bien conocido por los eruditos actuales. En el lapso de una sola vida, todas las civilizaciones antiguas, muy efectivas, de la Edad del Bronce, fracasaron debido a una confluencia de razones que no se comprenden completamente en la actualidad. Entonces, estamos hablando de Egipto, el Imperio Hitita, fueron varios, y estas eran civilizaciones altamente sofisticadas, con infraestructuras muy desarrolladas, estados administrativos muy desarrollados, y eran globalistas en cierto sentido, muy similares a la actualidad en términos de mundo conocido, que era el cercano Oriente conocido para ellos, y eran económicamente interdependientes. Tenían lazos tanto diplomáticos como comerciales, y sin embargo, estas civilizaciones fracasaron en el lapso de una vida debido a factores estresantes que colectivamente no pudieron abordar dentro de ese marco de tiempo. Entonces, si observamos nuestra sociedad actual, se podría argumentar que está igualmente fracturada, bajo el mismo estrés económico y también bajo estrés cultural, una situación diplomática frágil y fracturada. Esto refleja mucho el escenario. Entonces, para un tomador de decisiones responsable, eso es ciertamente un factor. That's certainly a factor. Entonces, supongo que cuando dices eso, estás insinuando que quizás nosotros como sociedad no estamos preparados para la desclasificación, o estás diciendo que tal vez no podamos defendernos contra esta otra fuerza. Hay diferentes puntos de vista sobre si las personas están listas para lidiar con el fenómeno, y la cultura popular está impregnada de este tipo de cosas. Roswell se convirtió en un meme hace mucho tiempo. Tenemos programas sobre extraterrestres ancestrales, el rancho Skinwalker y todo eso. Sin embargo, supongo que trazaría una analogía para las personas que creen en una determinada tradición de fe, sea cual sea esa tradición de fe. Personas que se aferran a ella y la suscriben de una manera muy seria y devota. Y plantearía la pregunta, incluso para la gente de ese tipo, y me considero uno de ellos, si te enfrentas a la realidad de tu sistema de creencias religiosas, como la realidad de lo metafísico, un ángel, un mensajero de Dios, lo que sea, eso va a hacer un cambio radical en tu forma de lidiar con la realidad, aunque ya lo creas, ¿verdad? Entonces, una cosa es creer y otra es saber. Y creo que en este contexto, este fenómeno tiene un potencial análogo. El potencial para un efecto análogo, tanto en el individuo como en la sociedad. Sí, pero ¿crees que este fenómeno, esta forma no humana de inteligencia, representa una amenaza para la humanidad? Bueno, esa también es una buena pregunta, y algunas de las otras personas han enmarcado las cosas de esa manera.
Y supongo que sugeriría que puede ser que estemos en riesgo. El universo se rige por leyes de conservación y probablemente sea razonable suponer que las leyes de la naturaleza que entendemos se aplican en todas partes. Podemos tener una comprensión incompleta, sin duda la tenemos, de estas leyes, pero son homogéneas y se aplican a todo el universo. Entonces, esas leyes se rigen por reglas de conservación y hay cantidades limitadas. Entonces, esa realidad realmente te obliga a una competencia de tipo darwiniano para sobrevivir. Entonces, es razonable suponer que cualquier otra civilización que haya evolucionado ha surgido a través del mismo proceso evolutivo darwiniano. Así que creo que es ingenuo esperar un altruismo completo hasta que se llegue a un estado de post-escasez, donde esencialmente no se tienen necesidades físicas de las que nos hacen obstáculos en este universo. En cierto sentido, es la economía del futuro la que determinará si hay cooperación, competencia o algún tipo de simbiosis, lo que terminará por definir la intención. Pero asumir mala intención o completo altruismo, creo que es algo naif. Sí. Entonces, parece que lo que estás diciendo es que es imposible conocer las verdaderas intenciones de una inteligencia superior. Puede que estemos compitiendo por los mismos recursos escasos. O puede que no lo estemos, ¿verdad? Y puede que seamos casi irrelevantes para ellos y que actúen de forma altruista, aunque no podemos asumirlo con seguridad. Si continuamos por este camino de desclasificación, ¿cree que es inevitable? Nuevamente, las personas que estudian este tema, ya ha habido algunos buenos exámenes al respecto desde un punto de vista histórico, se han dado cuenta de que no estamos en un estado realmente nuevo de la situación. Este tipo de énfasis en la desclasificación ha ido y venido a lo largo del tiempo. Entonces, esta no es la primera vez que llegamos a esta etapa. Sugeriría que quizás el pico de este ciclo actual ocurrió en pasado diciembre con la enmienda Schumer y luego se revirtió y fue derrotada en la Cámara. Por lo tanto, queda por ver si el proceso es bueno para continuar. Uno espera y tal vez yo tenga confianza en que esto suceda. Y la base es el coloquio que mantuvieron el senador Schumer y el senador Rounds en diciembre, después de que su enmienda fuera rechazada. Básicamente subieron al Senado y articularon su fundamento para la legislación. Y creo que el senador Schumer, para citarlo, casi dijo que era una parodia que esto no se apruebe. Entonces, esto es, ya sabes, un coloquio bipartidista sobre un tema que supongo que la mayoría de la gente probablemente consideraría marginal. Y sin embargo, estos dos senadores sintieron la necesidad de hablar y redoblar su deseo de ver esto funcionar. Con suerte, veremos quizás una reintroducción de una nueva versión en este verano con el objetivo de incluirla en la ley de defensa para fines de año. ¿Piensas que es imperativo que los Estados Unidos lleven el liderazgo en los esfuerzos de desclasificación? Sí, esa es una pregunta interesante porque es un fenómeno global y está afectando a otros países al igual que a Estados Unidos. Los informes sobre esto son claros a lo largo de las décadas. Otros países han informado sobre estas cosas. Y no solo esto. Ya sabes, el Vaticano se ha pronunciado e hizo declaraciones que hacen referencia tangencialmente a este tema. Entonces, la religión organizada también tiene algo que decir sobre este tema. Es realmente un problema de todo el planeta, de toda la humanidad. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un papel que desempeñar, pero estos otros países tienen su papel y sería de quien lo reconozca primero. Ya sabes, la acción de Estados Unidos podría ser reemplazada por otra parte y probablemente sería más contundente trabajar colectivamente. Sí, quiero decir, creo que lo único que no entiendo completamente y sobre lo que me encantaría escuchar tus pensamientos, Carl, es que si asumimos que una forma de inteligencia superior no humana ha estado visitando el planeta, si asumimos que algunas de las declaraciones hechas por personas como David Grush son ciertas, que tenemos material recuperado de accidentes, y si asumimos que esas naves que podemos tener exhiben características que desafían nuestra comprensión actual de la física, bueno, parecería que esa tecnología proporcionaría una ventaja estratégica increíble para cualquier nación que le haga ingeniería inversa. Entonces, para mí, eso implicaría que hay una carrera en curso para realizar ingeniería inversa y que este tema sería una prioridad absoluta. ¿Estás de acuerdo con eso?
Creo que algo de lo que dices es una conclusión razonable que se puede sacar, y he sugerido algo similar en declaraciones pasadas. El punto aquí, sin embargo, es que pasar de un mundo anterior a la desclasificación a un mundo posterior a la desclasificación puede verse como dos estados estables separados por un término medio inestable. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Otra vez, esto habla de la preocupación por la desclasificación catastrófica. Y esto también ha terminado en cierta regulación de armas. La destrucción mutuamente asegurada, por mucho que no nos guste, es una especie de régimen geoestratégico estable. Ya sabes, la idea del escudo de defensa de la era Reagan también es un escenario muy estable, pero pasar de uno a otro es muy inestable. Entonces, este tema, de alguna manera, refleja eso. Sí, sé que tú y yo hablábamos antes sobre esta idea de que para entender realmente el fenómeno, es probable que tengamos que profundizar nuestra comprensión de la realidad misma. Y supongo que me pregunto, ¿puedo imaginar un futuro en el que reconozcamos y sepamos que existe una forma superior de inteligencia no humana, pero aún no entendemos realmente el fenómeno? Todavía no entendemos realmente la realidad. Entonces, supongo que me pregunto, ¿crees que alguna vez entenderemos realmente lo que está pasando? ¿O si parte del juego, parte del viaje, parte de la vida misma está operando en un entorno donde al menos una parte es fundamentalmente incognoscible para nosotros? Esta es una buena pregunta, totalmente filosófica, epistemológica, ¿verdad? Trata realmente sobre la naturaleza del conocimiento mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber lo que sabemos y cómo podemos estar seguros de lo que sabemos? Supongo que personalmente me suscribo a la idea de que existe una verdad última y que la humanidad, creada a imagen de un poder superior, está dotada de la cualidad de perseguir la comprensión de esa verdad. Entonces, parte de nuestro objetivo en esta existencia es buscar eso y tratar de entender esa verdad última en un grado cada vez mayor. Y esto sería un componente de eso, obviamente. Bueno, Carl, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros hoy. Tengo la esperanza y el optimismo de que juntos tal vez podamos avanzar en esto y profundizar nuestra comprensión de lo que realmente está sucediendo, porque ciertamente estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy importante que lo averigüemos. Así que gracias de nuevo a todos por venir. Gracias nuevamente a SALT por alojarnos. Y gracias a todos por escuchar. My pleasure. Thank you.